Capítulo 8. Gozo en el duelo. Cuando me gradué de la Facultad de Medicina en 1975, nadie pretendía saber a ciencia cierta por qué se deprimían las personas. Sabíamos que había mucha gente como Susan que luchaba contra la tristeza, pero la mayoría de ellos parecía tener una buena razón para hacerlo. Las personas deprimidas parecían llevar vidas deprimentes. En el caso de Susan, su problema era el dolor. Además de eso, teníamos pocas respuestas. Hoy, las personas como Susan tienen el mismo tipo de problemas. Sin embargo, en vez de vivir en aislamiento y tristeza, preguntándose por qué, se encuentran con personas que están seguras de que entienden la causa y la cura de su estado de ánimo sombrío. Si la década de los 70 nos trajo la era de Acuario y la de los 80 la fiebre de las discotecas, podemos mirar los últimos 20 años y llamarlos la era de la depresión. No es difícil entender por qué tantas personas como Susan reciben diagnósticos de depresión, dado los problemas intrínsecos en los criterios del DSM. Sin embargo, esto no responde la pregunta de por qué sentimos la necesidad de transformar la tristeza en depresión y de tratarla como un problema médico. Además de esto, ¿por qué nos sentimos presionados a creer que la depresión es un estado permanente? Cuando pienso en Ana y en sus problemas, me queda poca duda de que había sufrido mucho más hoy que en su propia época. Si viera transportada a nuestro mundo de desbalances químicos, es probable que la hayan etiquetado como deprimida. Habría sido igualmente probable que hubiera sido tratada con algunos de nuestros muchos medicamentos. La estadística nos dice que no hay indicios de que le habría ayudado, sino más bien tenemos la creciente convicción de que habría empeorado bastante. La razón por la que sentimos la necesidad de convertir la tristeza en una enfermedad y la razón por la que en la actualidad Ana no hubiera salido bien librada son las mismas. Como sociedad hemos perdido nuestro entendimiento de las respuestas que le funcionaron tan bien a Ana. Queremos y necesitamos una explicación cuando nos sentimos mal y esperamos recibir alivio. Sin embargo, hemos olvidado el antiguo remedio y por tanto necesitamos otro. Algunos cambios han tenido un efecto profundo en la forma en que ven el mundo los estadounidenses. Ellos cambiarían la forma en que Ana esperaba recibir ayuda si fuera una de las mujeres de 30 y tantos años que luchan contra la infertilidad, la angustia y la depresión. Ana luchó durante años y llevó su queja ante Dios en oración. Para ella fue la decisión más evidente, pero pocos la considerarían hoy. La razón por la que las personas ya no acuden a la Biblia, a la oración, ni a su pastor en busca de ayuda es sencilla. En general, la gente ya no piensa en el cristianismo como hace 100 años. Nuestra nación ha progresado fuera de las estrechas fronteras de la fe cristiana. De ciudad situada sobre un monte a ciudad secular. Durante mi vida he visto a nuestra nación moverse de la visión puritana de John Winthrop de una ciudad situada sobre un monte a una ciudad secular. El proceso comenzó a adquirir seriedad en 1948, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional la educación religiosa en las escuelas públicas. Otros escritores han detallado la historia del triste pero constante alejamiento de nuestra nación de todo lo cristiano. Es suficiente decir aquí que la mayoría de los estadounidenses ya no cree que la verdad absoluta haya sido revelada en la Biblia. Esto puede verse de forma más clara entre los que nacieron después de 1960. Esta tendencia llegó a ser conocida como postmodernismo. El principio básico de esta filosofía es que mi opinión o verdad es tan válida como la tuya y que no tienes derecho de imponerme la tuya. La filosofía de es verdad para ti, pero no para mí no resulta en un estándar claro que distinga de forma objetiva entre el bien y el mal. El resultado es que en cuanto a lo moral, el estadounidense promedio hace lo que bien le parece ante sus propios ojos, como lo menciona Jueces 21-25. La Biblia, que fue el fundamento de la ley en la época de John Winthrop en 1630, ya no es relevante. Esto ha tenido resultados devastadores en todos los aspectos de la vida,
incluyendo matrimonio, la familia, la crianza de los hijos y el mundo laboral y el gobierno. El divorcio, las parejas que viven juntos sin casarse, los embarazos entre adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, las cifras generales de crimen, la corrupción en el gobierno y la pornografía infantil son solo algunos de los problemas que han explotado en las últimas 4 décadas. Los cambios en la moralidad y las decisiones inmorales causan dolor. Este cambio de perspectiva ha sido la fuente de nuestro declive moral. También ha sido muy influyente en la manera en que tratamos los problemas de comportamiento. La elección de vivir como nos place a menudo incrementa la angustia, el temor y la tristeza que enfrentamos. Un buen ejemplo de esta realidad es la decisión común que las parejas hacen de vivir juntos sin casarse. Hay muchas razones que se dan para hacer algo que la Biblia claramente describe como un pecado sexual. Estas incluyen cosas como ahorrar dinero en gastos de vivienda y el deseo de evitar equivocarse al casarse con alguien que algún día no amarán. Las parejas que cohabitan buscan los beneficios de un compromiso doméstico sin sus problemas legales. Algunos creen que será más fácil separarse si llega el momento cuando su pareja ya no cumpla con sus necesidades. El problema es que vivir con alguien como si estuvieras casado resultará en la misma conexión emocional, física y espiritual de una sola carne que se tiene cuando en verdad estás casado. Recuerdo un paciente que vino a verme porque estaba luchando con un estado de ánimo terriblemente deprimido. Cuando hablamos de su historia, descubrí que todo comenzó cuando su novia decidió irse de la casa y llevarse a sus hijos después de 7 años de vivir juntos. La idea de que sufriría menos porque no estaba casado fue un triste mito. Tuvo problemas con la ira, el temor, la angustia, el rechazo y un estado de ánimo deprimido, tal como el hombre que recién recibió los papeles de divorcio y regresó a casa para encontrárselas sin muebles. La conexión que este hombre tenía con su pareja era tan estrecha que le rompió el corazón cuando ella se alejó. Este es un error común que se hace en la actualidad. Pensar que podemos vivir de la forma que nos plazca y sentirnos bien sencillamente no es verdad. La realidad es que cuando escogemos pecar, sufrimos. El escritor de Proverbios lo dijo de forma correcta. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Lo dice Proverbios 28:13. No hay ninguna diferencia si pretendemos que Dios no existe o si pensamos que las definiciones bíblicas del bien y del mal no se aplican a nuestra era moderna. Cuando escogemos hacer el mal, sufrimos las consecuencias. Pablo lo dijo de forma excelente en su carta a los Gálatas. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. El resultado es que cuando escogemos hacer el mal, tenemos que soportar consecuencias emocionales. Por esa razón tenemos la necesidad de que la sociedad convierta nuestras luchas emocionales en algo que nada tiene que ver con nuestro comportamiento. Es más conveniente convertir nuestra tristeza en depresión en lugar de arrepentirnos. Cambiar nuestros patrones morales lastima a otros. Al mismo tiempo que muchas personas están tomando decisiones morales y religiosas que los lastiman, también están lastimando a otros. Cuando las personas escogen abandonar a Dios y su palabra como su guía de vida, inevitablemente lastimarán a gente inocente. No es común que vivamos solos en una isla y no podemos pecar en un vacío. Ana sería un buen ejemplo de esto. Ella no eligió ser estéril ni la persecución que esto provocó. Ella es como muchos hombres y mujeres que sufren heridas y pérdidas importantes en manos de otros. El problema hoy es que nuestro nuevo sistema moral no ofrece ayuda para su tristeza, hasta que ésta dura más de 2 semanas, cuando se convierte en depresión. En la actualidad, Ana podría estar liberada de todos los tipos de restricciones bíblicas supersticiosas, pero seguiría tan interesada en recibir alivio como en la época del Antiguo Testamento. La diferencia es que le han robado la respuesta bíblica para lidiar con su sufrimiento.
decisiones voluntarias o compulsiones heredadas. De la misma forma en que el cambio de perspectiva respecto a Dios y la Biblia en nuestra sociedad ha sido una fuerza detrás del deseo de transformar la tristeza en depresión, también es la motivación detrás de la necesidad de decir que nuestras emociones están fuera de nuestro control. La angustia, el temor, la ira y la tristeza tienen definiciones y remedios bíblicos. Mientras más nos alejamos de nuestra herencia bíblica, más difícil se ha vuelto lidiar con nuestras emociones negativas. Al mismo tiempo, ha habido un esfuerzo por redefinir las causas de estas emociones con el fin de reducir, en última instancia, nuestra responsabilidad por ellas. Mientras Robert Spitzer disminuía la validez de los diagnósticos de depresión del DSM al ignorar sus causas, otros en la psiquiatría y en la medicina general trabajaban con una idea muy diferente. Ellos creían que la razón por la que la gente se deprimía tenía poco que ver con sus expectativas de vida y más con sus genes. Ellos creían que los defectos en nuestro ADN pueden explicar el desbalance químico, aún sin probar, que se cree es la causa de la mayor parte de los trastornos emocionales y de comportamiento. Una persona con un defecto genético no es responsable por él y no puede hacer nada al respecto. El eslogan llegó a ser: la depresión es una falla en la química, no en el carácter. Esto deja a personas como Susan con dos opciones. Primero, pueden luchar con sus emociones con poca esperanza de cambios y tratar de convencerse de que es parte de la vida, como las canas y las arrugas. O, segundo, podrían seguir buscando medicamentos que compensen el gen defectuoso. Estas serían sus únicas opciones si lo que creen es que la depresión es genética. Afortunadamente, no todos creen esto. Nacidos para estar deprimidos. Determinismo neurogenético es un término bastante intimidante. Fue creado en 1995 por Steven Ross, que para describir la teoría de que la depresión y otros problemas emocionales y de comportamiento eran causados por un trastorno de nuestro material genético. Los que sostienen este concepto dirán que Ana estaba deprimida porque así nació. El ADN que sus padres le transmitieron provocaba que respondiera a las pérdidas en su vida con un humor sombrío. Dirían que incluso si las cosas mejoraran y sus circunstancias cambiaran, eventualmente recaería en depresión. Esta era su suerte y su destino. Ana no podía cambiar porque su cerebro no podía cambiar. Sin embargo, esta perspectiva de la genética y el comportamiento humano está equivocada, porque Ana sí cambió, y Ross y otros investigadores han objetado la idea de que cosas tan complejas como el comportamiento y las emociones humanas siempre puedan explicarse por un solo gen defectuoso, aunque hay enfermedades bien conocidas como la enfermedad de Huntington, que son el resultado de un solo defecto genético. Otros problemas como la depresión, la angustia y la ira son el producto de múltiples partes de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, por lo que requieren la participación de muchos genes. Estos comportamientos surgen por la interacción entre la persona que somos y nuestras experiencias de la vida cotidiana. Ross no estaba de acuerdo con la idea de que nuestras emociones y comportamientos pudieran ser reducidos a una simple conexión entre un problema genético y el comportamiento. No puedo cambiar mis genes. La vida de Ana fue difícil y su profundo cambio implicó un acto providencial de Dios. Los escépticos podrían desestimar a Ana, como algunos científicos hacen con el nacimiento virginal o la resurrección. Sin embargo, hacerlo nos volvería cortos de vista. Hay muchas otras personas en situaciones extremadamente difíciles que también cambian. Pocos problemas psiquiátricos son tan difíciles de tratar como el trastorno obsesivo compulsivo. Las personas que tienen este diagnóstico son gobernadas por el temor y los rituales. Están aterradas de que si no hacen cosas como lavarse las manos repetidamente, contar todos los mosaicos en el piso o cosas similares, algo terrible les sucederá a ellos o a sus seres queridos. No obtienen prácticamente ningún alivio por obedecer sus compulsiones,
pero continúan sus rituales aun cuando esto destruye sus vidas. La mayoría en el sector de salud considera el TOC el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, como una aflicción de por vida. También dicen que lo más probable es que sea, al menos en parte, un problema hereditario o genético. Es el tipo de problemas que encaja con una perspectiva de determinismo genético de la vida y de la medicina. El doctor Jeffrey Schwartz ha escrito sobre su experiencia con pacientes con TOC. Su trabajo ha demostrado que los pacientes que cambian su forma de pensar sobre el TOC y sus actos pueden cambiar su rumbo. Aunque Schwartz cree que por nacimiento el cerebro de estas personas procesa de forma diferente la información, él no cree que estén destinados sin remedio a ser esclavos de sus compulsiones. Schwartz ilustra esto en la portada de su libro con imágenes de resonancias magnéticas de personas diagnosticadas con TOC. Él presenta estas imágenes antes y después de acudir a terapia, las que muestran cómo el cerebro interactúa con el medio de contraste que se inyecta para demostrar los cambios en el funcionamiento cerebral durante el tratamiento. Este tratamiento es un método de 4 pasos que no usa medicamentos, el cual es una variante de la terapia cognitivo-conductual. Como resultado de la terapia, el pensamiento, el comportamiento y las imágenes de resonancia magnética de los pacientes cambian para bien. La investigación de Schwartz muestra que los pacientes con TOC que eligen pensar y actuar de forma diferente al enfrentar su problema sí pueden cambiar. Nuevos trucos para viejos sabuesos. La noción de que la personalidad humana está bloqueada en un patrón predeterminado de comportamiento viene en parte de la creencia de que nuestro cerebro termina de desarrollarse y de cambiar al momento de alcanzar la edad adulta. En el último siglo han existido dos perspectivas opuestas al respecto. Por un lado encontramos a William James, quien creía que la materia orgánica, en especial el tejido nervioso, parece dotado de un extraordinario nivel de plasticidad. Cuando James propuso que el cerebro tenía una estructura lo suficientemente débil para ceder ante una influencia, se puso en el bando de los que creen que el comportamiento puede cambiar. No se habría sorprendido por la recuperación espiritual y emocional de Ana. El otro lado del argumento encontramos a Santiago Ramón y Cajal, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906. A diferencia de James, Cajal dijo en 1913 que en el centro adulto las rutas nerviosas a menudo son fijas, cerradas e inmutables. El punto de vista de Cajal prevaleció durante casi un siglo, ya que correspondía con la idea de que la depresión y otros trastornos del estado de ánimo y conductuales eran genéticos y químicos. Aunque difiero de la perspectiva de Cajal, es perfectamente entendible que él y otros neurólogos y psiquiatras lo creyeran así. Cuando Cajal hizo sus observaciones, el entendimiento del cerebro y la mente humana estaban limitado a lo que podía observarse en el paciente y a través de una autopsia. Cuando Cajal dijo que los nervios y las neuronas estaban fijas, probablemente es porque estaban considerando pacientes que habían sufrido un derrame cerebral o una lesión en la médula espinal en la que prácticamente no puede haber recuperación. En ese momento le habría sido difícil llegar a cualquier otra conclusión con la tecnología que tenían a disposición. Sin embargo, en nuestra época la tecnología ha progresado y el cristal a través del que miramos es mucho más claro. Plástico o roca, tú eliges. Lo que Cajal no podía saber, porque no podía verlo, era que nuestro cerebro es mucho más cambiable o plástico de lo que cualquiera pudo haberse imaginado. Ahora, las resonancias magnéticas funcionales y las tomografías por emisión de positrones nos permiten ver no solo las estructuras cerebrales, sino también su funcionamiento antes, después y a menudo incluso durante actividades físicas y mentales. Los, las investigaciones en pacientes con cáncer que
que buscan rastrear el crecimiento de nuevas células cancerígenas también han permitido que los investigadores observen el crecimiento de nuevas células en el cerebro. En, en 1913, Cajal no creía que tal crecimiento sucedería, pero las resonancias magnéticas actuales nos muestran algo diferente. Las investigaciones de Rusty Gage y de Peter Erickson han demostrado con certeza el crecimiento de nuevas células en el cerebro humano. En su estudio escribieron, todos los cerebros dieron evidencia de nuevas células y podemos probar mediante un análisis químico que se trataba de neuronas maduras. Las neuronas nacían en pacientes de 57 años. Encontraron que todos los días nacen entre 500 y 1000 nuevas células madre neuronales, cuando se supone que el cerebro está fijo y que no cambia. De manera que lejos de ser piedra, nuestro tejido cerebral está diseñado para cambiar. Esto desafía algunas de las presuposiciones sobre la depresión, la angustia y otros trastornos de estado del ánimo y conductuales. Además de reemplazar neuronas viejas con nuevas, nuestro cerebro también cambia en respuesta a nuestras experiencias. En 1995, algunos investigadores estudiaron las áreas visuales del cerebro en personas ciegas que leían braille. Descubrieron que la corteza visual del cerebro podía iluminarse en resonancias magnéticas funcionales cuando las personas leían con sus dedos. Esto significa que el cerebro del lector de braille usaba la zona de la corteza visual para amplificar lo que sus dedos estaban haciendo al leer. El funcionamiento del cerebro cambia por la manera en que estaba siendo usado. Este no es un hallazgo aislado. En otros estudios que investigaba los cambios en el cerebro de estudiantes que aprendían y practicaban escalas de piano, los investigadores descubrieron que la zona del cerebro que controla los dedos al repetir las escalas se expande a expensas de las zonas que lo rodean. Es decir, el cerebro cambia en respuesta a las acciones de los estudiantes. Los investigadores llevaron el experimento un paso más allá y pidieron que algunos de los participantes únicamente pensaran en repetir las escalas, literalmente que practicaran en su mente sin usar sus manos. Descubrieron que solo pensar en repetir las escalas tenía el mismo efecto que repetirlas físicamente. Expandía el espacio del cerebro que se utilizaba en esa tarea. Los investigadores concluyeron que la práctica mental por sí sola podría ser suficiente para promover la modulación plástica de los circuitos neuronales. El cerebro humano ha sido diseñado con la capacidad para adaptarse a experiencias físicas y mentales. Parece que la forma en que pensamos, sentimos y actuamos puede moldear nuestro cerebro. Esto desafía la noción de la depresión, de que la depresión es un trastorno emocional inescapable provocado por la genética. Como cristianos, nada de esto debería sorprendernos. El cambio que ocurrió en la vida de Ana no fue un evento aislado. Pablo no fue una excepción entre los seguidores de Cristo, sino más bien la regla. Cristianismo, nuevas cosas por venir. Un tema constante en el Nuevo Testamento es que los cristianos cambian. Esta es la esencia misma de la fe. Por su gracia, Dios nos salva y en su misericordia nos convierte en hechura suya. Lo dice Efesios 2, versículo 8 al 10. Estas son buenas nuevas en verdad. Han sido buenas nuevas durante 2000 años porque la mayoría de nosotros llega a Cristo buscando una salida del lodo cenagoso en el que nos hemos atascado. Somos muy parecidos a Ana. Vivimos con una tristeza provocada por nuestras desilusiones y pérdidas, y al igual que ella, no tenemos que pasar nuestra vida creyendo que no tenemos nada por delante más que tristeza. Es verdad que estamos perdidos en un desierto, muriendo de sed. Estamos cansados, agotados y con pesadas cargas sobre nuestros hombros. Somos esclavos de hábitos destructivos. Estamos consumidos por la angustia, por nuestros problemas, por los problemas de otros y por la manera en que nos afectan. Vivimos en una sociedad consumida por el materialismo y la angustia de no recibir lo que creemos que merecemos. La Biblia nos describe muertos en nuestros delitos y pecados. Estas son malas noticias.
Las buenas noticias son que no estamos destinados a quedarnos así. En lugar de que el determinismo biológico, genético, decida nuestro futuro, el mensaje constante del cristianismo es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nuestros pensamientos y comportamientos no han sido determinados de forma inescapable por nuestro cerebro. La Biblia afirma del ser humano cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo dice Proverbios 23 versículo 7. En lugar de ser controlados por pensamientos dictados por la biología, podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones para evitar el pecado, como lo dice Salmo 119, versículo 11. En lugar de estar atados a un futuro infeliz e inseguro, Jesús nos promete, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Este capítulo comenzó con dos grandes preguntas. ¿Por qué sentimos la necesidad de convertir la tristeza en depresión? ¿Por qué sentimos la necesidad de creer que este es un estado permanente? La respuesta parece ser que, como nación, aún más allá, como humanidad, hemos dado la espalda a la única fuente de buenas noticias para los problemas que enfrentamos. A causa de esto, luchamos con cargas pesadas. La verdadera buena nueva viene de Jesús cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Si Ana hubiera vivido en nuestra cultura y buscado alivio para su tristeza según el estándar de atención de nuestra sociedad, le habría resultado peor. La respuesta que necesitaba era más que una solución a su infertilidad y a sus problemas matrimoniales. Ella necesitaba que Dios la encontrara y transformara su corazón. Cuando Ana reconoció eso, cambió. La buena nueva del Evangelio es que la misma oportunidad existe para nosotros hoy. Hasta ahora hemos visto cuántos casos que se identifican como depresión son, probablemente, más bien una tristeza normal por causa de una pérdida. También hemos visto que la tristeza es una respuesta normal que Dios diseñó para movernos a sí mismo. Aunque en la actualidad la tristeza está siendo reclasificada como un trastorno del estado de ánimo, hemos descubierto que no necesariamente es una enfermedad que estemos destinados a sufrir por causa de nuestra genética. En cambio, una cantidad creciente de investigaciones científicas indican que si tenemos una decisión al respecto, en los siguientes capítulos veremos qué dice la escritura sobre esta decisión. Conoceremos a otra joven que, al igual que Ana, escogió gozarse en vez de lamentarse.